¿Cómo están, amigas? Aquí estamos dando el estudio nuevamente para mujeres. Acuérdense que suspendimos por un tiempo el estudio sobre el libro de Josué y estoy dando temas aislados que siento que son importantes para esta temporada que estamos atravesando todos. Y bueno, antes de empezar quiero leer un texto porque de ahí vamos a partir. Dice Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús hizo muchísimos milagros y hubo mucha gente que a pesar de ver esos milagros no le creyeron. Yo te pregunto, ¿qué milagros ha hecho Dios en tu vida? Seguramente son muchos y yo creo que el más importante es que si hoy, el día de hoy estás presente todavía, es un milagro y hay que aprovecharlo porque detrás de todo hay un propósito. Dios hace a veces cosas que no entendemos y como no las entendemos tendemos a juzgarlas, tendemos a no creer que exista, pero créanme, espero con la ayuda de Dios de que hoy descubras el propósito por el cual está pasando todo esto que está sucediendo. Si seguimos leyendo este texto en Juan 12, el versículo 38 y 39, dice lo siguiente: para que se cumpliese, o sea, no creyeron en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. A mí me impacta muchísimo el hecho de que vemos aquí que hubo una razón por la cual no le creyeron a Jesús y era porque Dios había endurecido sus corazones y cegado los ojos para que no creyeran en él. O sea, esto venía de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que no le creyeran? Y la respuesta la podemos encontrar en Hechos capítulo 13. Vayan conmigo a Hechos, por favor, capítulo 13, versículos 44 al 47. Y dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Yo aquí veo a un Dios soberano tomando el control de todo y sabiendo desde antes lo que tenía que hacer. Dios endureció el corazón de los judíos para que los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, se volviera a los gentiles y también los gentiles recibieran el mensaje de salvación. Tú y yo somos gentiles porque no pertenecemos al pueblo de Israel. Entonces vemos que Dios dijo: yo necesito que también mis apóstoles, a los que yo he llamado a predicar, vayan y prediquen a los gentiles. Pero para hacerlo necesito que los judíos no crean en Jesús y entonces ya los puedo mandar más fácil a que le compartan a los gentiles. Como vemos, detrás de todo había un propósito. Hoy en día
Todo el mundo está atravesando una pandemia tremenda. Nunca me imaginé que yo iba a enfrentar algo así en mi vida y yo creo que seguramente tú tampoco. Pero ¿cuál es el propósito detrás de todo esto? Seguramente, y lo he visto, es para que las personas se vuelvan a Dios, para que volteen a ver al Señor. Muchos, estoy segura, que no creían en Cristo, que no creían en Dios, pero ahora con todo lo que están viviendo dicen, no, ¿sabes qué? Siempre sí necesitamos de un Salvador. Y también yo creo que Dios permite todo esto para que gente de su pueblo, gente que alguna vez hizo una decisión por Cristo, se vuelva de sus caminos nuevamente al Señor. Ahora, entendemos también que muchos que se han apartado de los caminos del Señor, que una vez creyeron en Jesús, ahorita están en incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? La palabra incredulidad viene del griego apistía y significa falta de fe. Tristemente hay muchos cristianos que no pueden creer que Dios está en medio de esta pandemia, que Dios está contigo, que Dios tiene el control, y mucho menos pueden creer que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito dado por Él. Y parte importantísima de ese propósito es que hagamos discípulos a los que fuimos llamados de tiempo completo, pero también a enseñar la palabra de Dios y a ser testigos para dar el mensaje de salvación. Tristemente hay muchas personas que vienen a la iglesia, dan una cara en la iglesia, pero regresan a sus casas y en su casa son totalmente otras personas. Los hijos, las esposas, los esposos pueden confirmar y corroborar esto, que son totalmente otras personas que parece que no están dando frutos como hijos de Dios. Y este es un tiempo en el que tenemos que meditar mucho en esto. ¿Estás dando frutos como hijo, como hija de Dios? Y seguramente cuando no das fruto es porque hay incredulidad, tal vez en tu vida te has alejado del Señor. Y quiero que entendamos que la incredulidad surge cuando no escuchamos con fe la palabra de Dios. Y muchas veces esa incredulidad va acompañada de un corazón endurecido por el pecado. Quiero que regresemos a Hebreos vayamos a Hebreos 3, perdón, no lo habíamos leído, pero vamos a leerlo. En Hebreos 3, versículos 7 al 19, nos dice algo muy importante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Durante 40 años el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, vieron los milagros de Dios. Sin embargo, ni así le creyeron. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Hoy te pregunto, ¿está vagando tu corazón? ¿Estás pensando, ¿será que Dios me ayude? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que tengo un propósito en esta vida? Tienes que tener la seguridad de que sí está contigo, de que sí te va a cuidar y de que sí tienes un propósito en esta vida. Dice, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando hay incredulidad, que ya vimos que es falta de fe, es muy fácil alejarse de Dios. Es muy fácil incluso negar a Dios. De ahí el llamado urgente de parte de Dios que te está diciendo, si oyes hoy su voz. Verso 13 dice, antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La falta de fe es pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Tal vez antes de la pandemia tenías puesta tu confianza en el Señor, pero van pasando los días y como que ya estás dudando del Señor, o ya estás dudando de que Él tiene el control absoluto sobre todo esto. Verso 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4, versos 1 y 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra y dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeren. Entonces, ¿qué es lo que provoca la incertidumbre? El no escuchar con fe la palabra de Dios. ¿Qué consecuencias hay por esa incredulidad que podemos llegar a tener? Lo primero es que no alcanzamos las promesas de Dios. Aquí vemos, si nos vamos al capítulo 3, nuevamente, versículos 18 y 19, lo voy a volver a leer, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí la palabra reposo en este pasaje que acabo de leer significa morar y establecerse en la tierra prometida. El pueblo de Israel que salió de Egipto, esa primera generación, no entró a ese reposo que simboliza la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Nosotros también, si hay incredulidad, no alcanzamos esas promesas. Ahora, para nosotros el reposo, ¿quién es? Es Jesús, porque en Él encontramos esa esperanza viva, en Él encontramos una patria celestial, en donde si tú hoy mueres, tú sabes a dónde vas. Nuestra tierra prometida es esa patria celestial que tenemos en la presencia del Señor cuando partamos de aquí. Y vemos que si hay incredulidad, si tú no crees en Cristo, así de fácil, no tienes el perdón de tus pecados, no tienes la salvación, no tienes por tanto tampoco la vida eterna. De ahí que creer en Cristo es la base de nuestra salvación. En Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por fe y una porción de fe que Dios en un principio te regala. Para salvación solo necesitas creer en Jesús y Dios te regala esa porción de fe para que tú creas lo que Él hizo en la cruz por ti. Pero de ti y de mí depende de que esa fe vaya incrementándose, de que esa fe crezca.
Pero muchas veces nosotros frenamos el propósito de Dios en nuestras vidas como ellos lo frenaron al no creer lo que Dios les estaba diciendo. Sus hijos sí entraron a la tierra prometida, pero esa primera generación que no creyó, durante 40 años estuvieron vagando en el desierto. Esto habla de algo importantísimo. La incredulidad te hace vagar en un desierto. ¿Cuántos años más quieres seguir viviendo en el desierto? ¿Cuánto tiempo más quieres estar angustiado, sin paz en tu corazón, con miedo por esta pandemia? En medio de la oscuridad tiene que reinar la luz en tu vida. En medio de la angustia tiene que reinar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Y eso solo se logra si tu confianza esté en el Señor. Pero para eso se necesita fe. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Cuánta fe tienes? Ahora, la incredulidad también provoca que Dios no pueda hacer muchos milagros en tu vida. Vayamos a Mateo capítulo 13. Versículos 57 al 58. Mateo 13, versículos 57 al 58, dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto está tremendo. Dios te quiere bendecir, pero a veces no lo puede hacer por tu incredulidad, por tu no creer. Tal vez has estado pidiendo algo, pero dudas. Y la fe, dice la Biblia, que puede mover montañas. La fe es la que disipa toda duda y permite a Dios actuar con libertad. Por eso cuando hay incredulidad, que es lo contrario a la fe, Dios quiere actuar, pero no lo dejas por esa falta de fe que hay en tu corazón. Vemos entonces también que muchos de nosotros podemos llegar a caer en la incredulidad y tú dices: no, ¿cómo crees? Yo no, yo estoy pero bien agarrada del Señor. Déjame decirte que 11 apóstoles, los 11 discípulos que estuvieron pegados durante 3 años, día y noche con Jesús, que vieron todos los milagros que Jesús había hecho, que oyeron de primera mano esas palabras de vida eterna que Jesús hablaba, tuvieron incredulidad. Vamos a verlo en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Acuérdense que Jesús al tercer día resucitó y a la primera que se aparece resucitado es a María Magdalena y a otras mujeres. Y luego dice versículo 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, esto es a los discípulos, a los 11 apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ello, ¿qué dice? No le creyeron. Tú dices, ¿será porque no le creyeron porque era mujer? Pero no solo fue porque era mujer, sino que porque había incredulidad en sus corazones. En el verso 12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. O sea, no pudieron creer que Jesús había resucitado. Verso 14 dice: finalmente se apareció Jesús, a los 11 mismos
Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y no es casualidad que justo después de reclamarles esa incredulidad y esa dureza de corazón, les dijo lo que tenían que hacer. Dice verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy Dios te está diciendo que tú tienes un propósito. Y el principal propósito es ser luz en medio de las tinieblas y llevar el mensaje de salvación. ¿Ok? Hoy no podemos salir. Estamos haciendo estas transmisiones para hacer llegar la palabra de Dios a tu hogar. Pero ¿qué hay de tu familia? ¿Qué testimonio estás dando en tu casa para que los que no han creído crean? Por tus frutos te van a conocer. Entonces es un buen tiempo ahorita que Dios está permitiendo para que nosotros podamos hablarles de Cristo a nuestros familiares con nuestro testimonio, pero también a nosotros que tenemos este llamado de hablar de la palabra de Dios, ser luz y hacer el llamado a la gente para que conozcan a Cristo, para que entiendan lo que Él hizo en la cruz por nosotros, que pagó un castigo muy alto por ti, por mí, por nuestros pecados, para salvarnos de una condenación eterna. Tal vez tú digas: no, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a ser una persona incrédula. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Las cosas pueden ir cada vez peor. Si tú no estás anclado en Cristo, es bien fácil que tu fe mengue y que tu incredulidad o tu miedo crezca. Entonces de ahí la importancia de no apagar esa fe. Ahora, ¿por qué cayeron en la incredulidad estos 11 discípulos que durante día y noche estuvieron pegados a Jesús, escuchando su palabra directamente de su boca? ¿Por qué cayeron en incredulidad? Yo creo que la respuesta la podemos encontrar en Mateo capítulo 26, si me quieres acompañar, por favor. Mateo 26, y vamos a leer del 40 al 41. Dice así: estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, sudando grandes gotas de sangre porque sabía lo que iba a acontecer. Él estaba sufriendo tremendamente. Fue cuando él oró al Padre y dijo: papito, si puedes pasar de mí esta copa, hágase así, pero no como yo quiera. Y la angustia principal que tenía Jesús no era que le iban a desfigurar el rostro, no era que le iban a poner una corona de espinas y que iba a sufrir mucho esos latigazos y todo lo que le iban a hacer. Ese no era su dolor. Su principal dolor era que en esa cruz, por un momento, su Padre lo tenía que dejar solo. Jesús y el Padre están tan unidos, son uno. Y en esos momentos el Padre lo tenía que dejar solo porque iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Ese era el dolor más grande que él tenía, separarse por un momento del Padre. Y en esa angustia que él estaba, vamos a leerlo desde el 38 para que lo vean, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo.
En otro evangelio dice que estaban dormidos a causa de su tristeza. Muchas veces la tristeza hace que no busquemos a Dios, que caigas en depresiones, que permitas que pensamientos negativos del enemigo controlen tus emociones, controlen tu manera de pensar, controlen tu vida. Entonces, no importa por lo que estés pasando, Dios nos está advirtiendo aquí, Jesús nos está diciendo, les reclamó diciendo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Había un predicador que decía que tú no puedes impedir que los pájaros vuelen arriba de ti, pero sí puedes impedir que hagan un nido en tu cabeza. Satanás es experto en meterte pensamientos negativos. Si tú a esos pensamientos, en vez de echarlos fuera en el nombre de Jesús y llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento, si tú le das cuerda a esos pensamientos negativos, los vas a hacer más grande, se van a hacer como una avalancha y puedes llegar a caer en la depresión. Y esa depresión te puede llevar, como lo llevó al profeta Elías, llevarte a un desierto en donde él lo único que quería era dormirse, anhelaba que ya Dios lo matara, lo llevara y no quería comer. Hasta que Jesús se le presenta el ángel de Jehová y le da agua y le da una torta ahí cocida. No se imaginen una torta hawaiana, era un pan árabe para que se levantara y comiera. Uno solito se puede meter en un desierto en esos momentos difíciles que estamos atravesando. Los discípulos de Jesús, en vez de ponerse a orar en esos momentos difíciles, se quedaron dormidos. Y es ahí como Pedro, vemos que después lo niega 3 veces y vemos también que cuando resucita Jesús no creen que haya resucitado. Había incredulidad. Entonces vemos que ¿por qué cae uno en incredulidad? Porque has descuidado tu comunión con el Señor como hijos de Dios. Entendemos que el oír por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es padre, la verdad, que nos estés escuchando a través de estas transmisiones que estamos dando, pero te digo algo, nada va a suplir tu comunión íntima con el Señor. No pienses que por estar escuchando todas las transmisiones con eso basta. No, es de suma importancia que tú te metas de manera personal a leer la palabra, a escudriñar la palabra y a memorizar la palabra, porque esto es parte de tu comunión, tú con el Señor. Y es importante también que tú de manera personal ores con Dios. Estamos aquí también llevando a cabo oraciones contigo y todo, pero no hay como tu comunión íntima con el Señor. Entonces, tu fe se puede ir apagando si tú apagas esa comunión íntima con el Señor. Y es de manera impresionante. He oído testimonios de personas que dicen cómo tuvo que llegar esta pandemia para darme cuenta lo lejos que yo estaba de Dios. Entonces Dios en su infinita misericordia permite todo esto, no solo para que les resplandezca la luz a los que no han creído en Jesús, sino también para regresar al camino de Dios a aquellos que se han apartado y alejado del Señor. Hoy Dios te dice, vuélvete a mí. Y a mí me encanta el pasaje de Lucas 15, del verso, habla de la parábola del hijo pródigo. Yo creo que muchas se la saben. Se las platico en lo que vamos buscando el versículo 17, Lucas 15, 17. Vemos a un padre de familia
que tenía 2 hijos y el menor le dice al padre: ¿sabes qué? Dame mi herencia porque ya me quiero ir. Entonces ya le da su herencia, él va, gasta toda su herencia perdidamente hasta que se queda sin dinero. Y entonces ahí en esa escasez tremenda por la que él estaba viviendo, vemos que alguien le ofrece trabajo de alimentar a los puercos y él, a la hora de darle de comer a los puercos, les dice, tenía ganas de comerse el alimento de los puercos, y vemos en el verso 17 lo siguiente, dice: y volviendo en sí, o sea, le cayó el 20, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo quiero que tú sepas que Dios te está esperando con los brazos abiertos. El Señor te ama como no tienes una idea. Y el amor de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque le hayas fallado, Él lo único que está esperando es que tengas un corazón contrito y humillado, porque eso no lo desprecia a Dios, que te acerques a Él y le digas como este joven: ¿sabes qué? No merezco nada, pero estoy arrepentido realmente de lo que hice, no merezco nada. Vemos en el versículo 21 cómo le dice al padre, dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces yo hoy te invito que hagamos una oración. Si tú te has alejado del Señor, si tú has creído que le has fallado tanto, que Dios no te puede perdonar, créeme, si Dios me pudo perdonar a mí muchas cosas que yo hice en las que yo le fallé, te puede perdonar a ti. Si tú te has alejado de Él, hoy es un buen día en el que Él te dice: te amo, hijo, te amo, hija, y estoy aquí esperando a que tú regreses. ¿Cómo ves si oramos, le pedimos perdón con un corazón realmente arrepentido y le decimos que nos adopte otra vez como sus hijos? Ya lo hizo, pero para que nos abrace como ese Padre Celestial, ese abrazo que tú necesitas el día de hoy. Vamos a orar. Dile: papito, tal vez no te he conocido bien como padre, porque mi padre terrenal no me abrazó, no me dijo cuánto me amaba, solo me juzgó, solo me criticó, nunca dijo que estaba orgulloso de mí o orgullosa de mí. Pero hoy, Padre Celestial, sé que me he alejado, sé que tal vez no te conozco a ti como Padre, pero hoy me quiero volver a ti con todo mi corazón. Necesito ese abrazo. Necesito que me digas que me amas, que has pasado por alto mi pecado. Y hoy entiendo que tú echas al fondo del mar todos mis pecados y no te acuerdas de ellos. Papito, aquí estoy, sintiéndome sucio, sintiéndome sucia, indigna. Perdóname si me he alejado.
Perdóname si no te he buscado, Señor, como debería. Si he descuidado mi comunión contigo, preocupándome por cosas que no debería de preocuparme. Hoy entiendo, Señor, que tú tienes el control. Y hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a creer en ti otra vez. Y Señor, gracias, porque tú no me has desechado, porque tú me amas con un amor infinito. Gracias, Señor, por ese amor eterno que tienes para conmigo. Gracias porque tienes cuidado de mí y nunca me vas a dejar. Y Señor, ayúdame a cumplir ese propósito de testificarle en este tiempo a mi familia y a los que yo pueda de que tú eres real, de que tú existes, de que tú eres nuestro verdadero Salvador, el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, papito, y en tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Quisiera hacer otra oración para todos aquellos que quisieran recibir el día de hoy a Jesús como el Señor de sus vidas. Tal vez tengas muchas dudas, pero te invito a que leas la Biblia. Primero hagas esta oración para invitar a Jesucristo a tu vida y que luego consigas una Biblia. Esta Biblia te va a abrir los ojos, te va a hacer entender todo lo que Jesús vino a hacer por ti y de cuánto te ama. Entonces, si hoy quieres recibir a Cristo en tu corazón, ahí desde tu casa, repite esta oración conmigo y dile: Padre Celestial, gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a la tierra, a pagar un castigo en esa cruz que yo me merecía por pecador, por pecadora. Y hoy, Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, tú los conoces. Y Señor, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú me guíes, para que tú me dirijas. Y Señor, gracias por aceptarme como tu hijo el día de hoy, como tu hija el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy tengo una patria en los cielos a donde llegar si hoy me muero. Gracias por ese reposo que eres tú, Jesús, en mi vida. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y sigan en paz. Y acuérdense de buscar a Dios de manera personal en la palabra y en la oración. Que Dios los bendiga.